el segundo bloque de la clase, ¿ya? ¿Qué es la aceleración centrípeta? ¿Ustedes se acuerdan de esta aceleración? Se produce porque cuando hay un movimiento curvo, o sea, perdón, cuando hay un movimiento rotatorio, como en este caso, como en este ejemplo acá, que hay una velocidad angular, la velocidad puede mantener su magnitud, sin embargo, constantemente como es un vector, la magnitud va a ir teniendo un cambio en la dirección, ¿ok? Entonces va a haber una diferencia de vectores que se vaya a denominar delta V, ¿ok? Entonces, geométricamente, ya luego ustedes lo ven en el libro con calma si es que quieren entenderlo a cabalidad, pero como les digo, no es obligatorio que ustedes vayan a ese nivel de detalle, ¿ya? Ustedes van a poder ver que la aceleración producida, un dv a dt, la aceleración producida por la fuerza, en este caso la fuerza centrífuga, va a ser igual a la magnitud de la velocidad, que en este caso sería digamos, la magnitud o sí, la magnitud de la velocidad v, que sería esta que está acá, que en estricto rigor es la que sería constante, por de teta a dt, donde teta es el cambio que tiene, digamos, angular, que tiene esta velocidad. Por otro lado, nosotros sabemos que b, perdón, nos falta algo aquí, ¿cierto? Ah, ya, ahí sí. Que de teta a dt es la velocidad angular, ¿cierto? Porque la velocidad angular se define como de teta a dt, que es el cambio en el ángulo, del ángulo en el tiempo. A dt. ¿Ya? Entonces de teta de t va a ser igual a W, perdón, a omega, ¿ya? A omega minúscula. Y B a su vez va a ser igual a omega por R. Entonces toda esta expresión de acá arriba, o la desviación que va a tener un cuerpo por producto del cambio en la rotación de la Tierra, el cambio, perdón, en la dirección de la velocidad, ¿ya? Por la rotación de la Tierra va a ser igual a menos omega cuadrado, omega minúscula cuadrado por R, ¿ya? Entonces esta expresión de acá nos va a indicar que cuánto el cuerpo va a tender a escaparse de la Tierra o bien a mantenerse, digamos, sujeta al centro de la Tierra. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la aceleración centrípeta y la aceleración y la fuerza centrífuga? Bueno, va a estar dada principalmente desde el punto de vista de donde nosotros las miremos. Deme un segundo que tengo que conectar el cargador antes que se me vaya. Listo. Entonces, esta expresión, si es que es aceleración centrípeta o fuerza centrífuga, ¿de qué va a depender? Bueno, primero, gráficamente, la diferencia entre ambas se ve de esta manera. Nosotros tenemos aquí un planeta Tierra y tenemos acá un objeto que tiene una aceleración a lo largo de la superficie, ¿ya? Una dirección B, por ejemplo, que se está moviendo zonalmente con una dirección B. Entonces, esta dirección o esta velocidad siempre va a ser tangencial a la superficie terrestre, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a ir cambiando. Tangencial quiere decir que es como una recta que toca solo en un punto a la superficie terrestre porque la Tierra es curva, ¿cierto? Entonces esa dirección va a ir cambiando con el tiempo, ¿ya? Esta pelotita afecta a dos fuerzas, ¿ya? Si es que nosotros estamos, por ejemplo, acá pegados a la Tierra, ¿ya? En un sistema inercial, en un sistema fijo local, nosotros la fuerza que vamos a sentir es una fuerza que nos tira hacia adentro, hacia el centro de la Tierra. Y eso es lo que se llama fuerza centrípeta o aceleración centrípeta en este caso porque estamos en términos de aceleración, ¿cierto? Esto es una aceleración.
Y este que va hacia adentro, entonces, va a ser la fuerza que nosotros en un marco fijo vamos a sentir constantemente hacia el centro de la Tierra, producto de estar en este sistema fijo y producto de estar en una Tierra rotando. Ahora, si es que yo estoy aquí afuera, si es que yo estoy aquí afuera y lo estoy viendo a ustedes, por ejemplo, y lo estoy mirando a ustedes, y ustedes están acá sintiendo la misma fuerza, yo voy a ver que en realidad ustedes sienten esta misma fuerza pero opuesta. ¿Por qué? Porque yo veo que ustedes constantemente quieren escaparse, pero hay algo que les impide que ustedes escapen. Esta fuerza que ustedes sienten constantemente de escaparse hacia afuera, hacia el planeta exterior y que no lo hacen, se denomina entonces la fuerza centrífuga, ¿ya? La que va hacia afuera entonces es la que nosotros vemos y la que percibimos en el caso en que nosotros estemos considerando un marco de referencia no inercial. ¿Qué significa esto? Que nosotros a la ecuación lo que vamos a añadir va a ser la fuerza aparente, porque yo les dije que nosotros en la ecuación está que quería que consideráramos los movimientos como si es que nosotros estuviéramos desde afuera mirando hacia adentro, y entonces ahí tenemos las fuerzas fundamentales, que son las fuerzas que se producen acá al centro de la Tierra, ¿ya? Más las fuerzas aparentes, que son las fuerzas que nosotros incorporamos porque la Tierra está rotando, ¿ya? Entonces, están las fuerzas fundamentales y las fuerzas aparentes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar la fuerza centrífuga como una fuerza más aparente, que va a ser igual a la fuerza centrípeta, pero opuesta en dirección, ¿ok? Y esta es su definición. Y su definición viene dada por la geometría de esta expresión de acá o de este dibujo de acá. Nada del otro mundo, chicos, ¿ya? Ahora, yo sé que nosotros ya habíamos visto la fuerza de gravedad, ¿ok? La fuerza de gravedad es una fuerza que se produce entonces hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Es una fuerza que se produce y que es siempre perpendicular a la superficie terrestre, ¿ya? Pero la fuerza de gravedad, nosotros vamos a incorporarla, digamos, en este nuevo conocimiento que tenemos ahora de la fuerza centrípeta, que sabemos que es esta expresión, pero positiva, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a incorporar? Bueno, en la fuerza de gravedad vamos a incorporar la fuerza centrípeta, que sería esta de acá, en el vector de G, y gracias a eso entonces vamos a tener un G efectivo, que es este G de acá. Entonces, el G que nosotros vamos a considerar dentro de la ecuación del movimiento va a ser un G que va a incorporar el G de la Tierra, el 9.8, ¿ya? El G producido solamente por la fuerza gravitacional, y a ese G le vamos a incorporar la la fuerza centrípeta, que va a ser entonces una fuerza ficticia que va a aparecer porque la Tierra se encuentra rotando, ¿ya? La Tierra rota en este eje, y esta fuerza centrípeta, fíjense que acá está puesto con respecto al radio de la Tierra, porque en este cálculo consideramos un R hacia el centro de la Tierra, sin saber qué era este R precisamente, podría ser el radio de la Tierra, pero ese R se refiere en realidad a el radio efectivo que tenemos hacia el eje de rotación de la Tierra, ¿ya? Entonces, no es ese R, sino más bien es el R que tenemos hacia el eje de rotación, ¿ya? Porque nosotros la rotación la estamos teniendo sobre este disco, ¿cierto? Sobre este disco de acá, no sobre este disco de acá, y por lo tanto este disco es el que nos va a decir cuánto es la fuerza centrípeta que yo voy a tener, ¿ok? Bueno, hay más cosas que decir sobre esto en realidad. Ustedes saben que en realidad la Tierra no es esférica, ¿cierto? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, chiquillos? Bueno, ya, súper, Vivi. En realidad la Tierra es una especie eh, de, de esfera más achatada, ¿ya? El radio desde la Tierra hasta el polo es menor que el radio 1 es menor al radio del polo al ecuador, ¿ya? Entonces acá tenemos dos líneas. Esta línea que es una esfera perfecta, que sería esta de aquí, sería una esfera, y esta de aquí, que es la real, que es más ancha en el ecuador y más chatita en la real, y más chatita en los polos, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, esta situación? Bueno, sucede que el G normal, que es el que se calcula si es que la Tierra fuera esférica,
¿ya? Tendría una componente si es que la Tierra tuviera digamos, esta expresión o esta forma de esfera achatada, y el G fuera directamente hacia el centro de la Tierra, tendríamos una especie de fuerza neta hacia el norte, que haría que los objetos se fueran hacia el norte de manera natural. ¿Ya? Voy a borrar un poquito. Ahora sí. Entonces, bueno, ¿cómo explicarlo? Pensémoslo así. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto así, una Tierra achatada, ¿ya? Y tenemos que este es el centro de la Tierra. Y yo voy a tirar un vector hacia acá, que es el vector G. El vector que es G solito, ya el G inicial, el que les pasé como fuerza fundamental, ¿ya? Este G, vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a descomponerlo en su eje Y y en su eje X, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo que la Tierra es más chata acá que acá, ¿ya? Voy a tener, fíjense que acá, este G va a tener una componente acá que va a ser más grande que esta componente de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá está más chatito. Entonces, los objetos van a tender a irse hacia allá, ¿ya? Porque vamos a tener una componente horizontal de G si es que nosotros tenemos esta forma acá. Entonces, si es que nosotros solo consideráramos G sin tener la fuerza centrífuga, los objetos tendrían a irse hacia el polo. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Bendita fuerza centrífuga que le hace fuerza opuesta a G hacia afuera y la desvía hacia no al centro de la Tierra, sino que la desvía hacia otro punto que sea completamente normal a la superficie terrestre. Entonces, gracias a la existencia de la fuerza centrífuga, nosotros tenemos un G que es completamente normal a la superficie terrestre y gracias a eso entonces nosotros por no tener una Tierra completamente esférica, no nos desplazamos hacia el polo. ¿Se entendió? Ya. Bueno, ya llegando un poco a la ecuación de movimiento, la que ya les he contado, porque ya tenemos todos los componentes de la ecuación de movimiento. Ahora quiero contarles un poco cómo nosotros vemos desde el punto de la física o cómo diferenciamos desde el punto de la física el movimiento inercial y el movimiento no inercial, ¿ya? Entonces, nosotros, gracias, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, utilizamos digamos, una propiedad matemática que se llama diferenciación total, ¿ya? Para esto, entonces, tienen que entender que en la física existen movimientos de dos tipos de movimientos. Está el movimiento euleriano, ¿ya? Entonces, euleriano, me va a demorar 3 años, pero mientras escribo les explico. El movimiento euleriano se define como aquel movimiento que ocurre en un punto local, ¿ya? Por ejemplo, el cambio de propiedades en un punto local, sin saber qué está pasando con la parcela de aire en su trayectoria, ¿ya? Entonces, euleriana ya no importa. Por ejemplo, una estación meteorológica, ¿ya? Una estación meteorológica es un buen ejemplo de un tipo de movimiento euleriano. ¿Por qué? Porque mide variables como la temperatura, la humedad relativa, pero en un solo punto, de manera local, ¿ya? Entonces nosotros a la parte euleriana le vamos a denominar cambio local, ¿ya? Al cambio local, digamos, en este caso de una variable, ¿ya? Por otro lado, tenemos la lagrangiana, que lo que dice es que, a diferencia de la euleriana, persigue la trayectoria de la parcela de aire y va viendo cómo está, va cambiando sus propiedades a lo largo de su trayectoria. Ejemplo, un radiosonda. Tengo un radiosonda y el radiosonda, yo estoy aquí y lo lanzo. Lo lanzo entonces, lo dejo subir. Y el radiosonda sube. Y a lo largo de su trayectoria, el radiosonda va adquiriendo medidas de temperatura, de humedad relativa, del viento, etcétera, ¿ya? Pero eso va ocurriendo entonces siguiendo la parcela de aire en su trayectoria, ¿ya? Ahora,
Este tipo de movimiento le vamos a llamar el cambio total. Y estas expresiones nosotros las podemos poner en función de ecuaciones y vamos a ver que a través de a través del desarrollo de estas ecuaciones vamos a poder llegar a la ecuación de movimiento, entendiéndola desde el punto físico, que es lo que ya vimos hacia el pasado, y también entendiendo su relación, digamos, matemática con el entorno, del cambio con el entorno. Entonces, en este caso, el D mayúscula va a denotar al cambio total, es decir, al cambio lagrangiano, al cambio que sigue la parcela de aire. Entonces, esta va a ser la derivada total, cuando es una D mayúscula. Le vamos a llamar derivada total. Derivada total le voy a poner. ¿Ya? Y la derivada parcial, que es esta de acá, es la derivada o el cambio local. ¿Ya? Y bueno, hay otras cosas acá que van a ver que relacionan a ambas expresiones. Entonces, ustedes dirán, dt a dt es igual a dt a dt, cambio local, que es lo que pasa en una estación meteorológica, cambio total, que es lo que pasa siguiendo la parcela de aire. ¿Y qué es lo que relaciona a estas dos expresiones? ¿Ya? Bueno, si es que nosotros queremos, digamos, de alguna manera entender de dónde viene, lo que hacemos es que dividimos esta expresión en todas sus distintas fases, ¿ya? El dt a dt tiene un cambio local, pero además el dt a dt tiene un cambio en el espacio, ¿ya? Tiene un dt a dx por dx a dt, tiene un dt a dy por dy a dt, y tiene un dt a dz por dz a dt. En este caso, dx a dt, dy a dt y dz a dt son las velocidades u, v y w. Las velocidades zonal, meridional y vertical. Entonces, si reemplazamos esto acá abajo, nos va a quedar que el cambio total de la temperatura o de cualquier variable escalar en el tiempo va a ser igual al cambio local de esa variable más dt a dx por u, es decir, el cambio de la temperatura en el espacio por la velocidad zonal, más el cambio de la temperatura en el espacio, pero en el eje meridional, por la velocidad meridional, y más el cambio de la temperatura en la altura por la velocidad vertical. Y esto en vectorial se escribe de esta manera, ¿ya? De t a dt, el cambio local, ya que acá lo despejamos de aquí, va a ser igual al cambio local menos los términos advectivos. Entonces, estos términos de acá se van a llamar términos advectivos. ¿Y qué quieren decir? Bueno, les voy a mostrar ahora en un ejemplo. ¿Qué son los términos de advección? Lo importante que entienda de acá es que... Estamos medio... Ay, dejé de compartir. Ya. ¿Sabrán? Esta es mi parte favorita de la materia. Es demasiado entretenida la dinámica. Ya. Listo. Bueno, entonces hagamos un ejemplo de esta ecuación de acá atrás con la vida real. ¿Ya? Vamos a agarrar eso. Agarremos esta de acá. Esa está descompuesta. ¿Ya? Presentación. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, dice que el cambio total va a ser igual al cambio local más dt a dx por u, dt a dy por v, más dt a dz por w, pero nosotros siempre queremos despejar el cambio local. Entonces ponemos el cambio total local en función del cambio total, ¿ya? Entonces quiero saber qué está pasando en un lugar. Yo quiero saber qué está pasando en Pichilemu, ¿ya? No quiero saber qué está pasando en el barco, quiero saber cuál es la temperatura de Pichilemu. Entonces dt a dt va a ser igual a dt a dt, que es la total, es la medida en el barco, por ejemplo, menos, menos esto era u punto, ya, me quedó feo, así que lo voy a hacer. Uy, chiquillo, vamos a tener que terminar la clase porque ya, pero terminamos con este ejemplo. Ay, se me perdió. Uy, que quedé enrabiada con la cuestión del sillón. Ay, Dios, ve. Cosas de adultos. Ah.
¿Alguno de ustedes vive solo o todos viven con los papás? Son chicos ustedes, chiquillos, ¿cierto? Yo me fui a la casa a los 18 años porque me fui a estudiar a Concepción. Ya, vamos a hacer un ejemplo breve, ¿ya? Vamos a tener un cambio, por ejemplo, acá tenemos una temperatura menor, T menos 1. Y acá tenemos una temperatura mayor, T más 1. Acá está más caliente. Vamos a poner warm. Y acá le vamos a poner cold. Y vamos a poner isolíneas de temperatura, que van a estar, van a ser, digamos, perpendiculares con el eje vertical. ¿Ya? Entonces acá tenemos el eje Y y acá abajo tenemos el eje X. Entonces, si les pregunto, y bueno, tenemos que esto es igual a esto de acá arriba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la advección de la temperatura acá? Para que entiendan qué significa advección. Bueno, en este caso, para calcular la advección, simplemente consideramos U por dTA de X. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no usáis las otras ecuaciones? dt. Bueno, porque acá, bueno, me falta el U, ¿cierto? Y acá hay 1. ¿Cierto? Ya. Ya, entonces tengo una velocidad U y tengo un dTA de X. Ya, tengo eso registrado. Y ustedes me dirán, pero Rocío, esta ecuación tiene un dTA de I por B y un dTA de Z por W. Bueno, veamos si aplica. ¿Hay un cambio de la temperatura aquí con el eje Y? No, porque hay una isolínea a lo largo del eje Y. Entonces, dTA de I acá es 0. ¿Hay una velocidad vertical? No, es 0. ¿Hay un dTA de Z? No, tampoco. Y un W tampoco. Pero sí hay una U y sí hay un dTA de X. ¿Ya? Entonces, gracias a eso podemos entonces nosotros llegar, si es que tuviéramos, por ejemplo, el cambio local o el cambio, perdón, el cambio total o el cambio local, podríamos obtener la una u la otra porque ya tenemos estos datos de acá. Entonces, acá tenemos que la velocidad es positiva o negativa. La velocidad U es mayor a 0 o menor a 0 en este caso, porque va hacia el este. ¿Los leo o los escucho? Ya pues chiquillos, acuérdense que les tiene que ir bien en esta prueba. No sabe ya, Vivi, no sabe, perfecto, eso es una excelente respuesta, ¿cierto? Ya. Entonces, recordemos que la velocidad se divide, es un vector, ¿cierto? Entonces, la velocidad cuando va hacia el este, ¿ya? En este caso, si tengo una velocidad que va de oeste a este, esa velocidad va a tener una componente, va a ser un vector que va a ser igual a U, 0, 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente tiene componente zonal. Ahora, esa componente zonal es positiva o negativa. Es positiva cuando va hacia el este, cuando es positiva hacia el eje X. Entonces, en este caso, U es mayor que 0. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si hubiésemos tenido una velocidad así, por ejemplo? Una velocidad así. Una velocidad que va hacia el noreste. Una velocidad del suroeste. ¿Ya? ¿Se entendió esto de acá arriba? ¿Por qué este U es mayor a 0? Ya. ¿Qué pasa si tenemos ahora un viento que viene que va hacia el noreste? Ese viento va a tener una velocidad vectorial que va a tener 3 componentes. Va a tener una componente U, y va a tener una componente B, ¿cierto? Que van a ser las componentes en el eje cartesiano de ese vector.
Entonces este B va a ser igual a U, B, 0. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad vertical. ¿Ya? ¿Y cómo obtengo todo esto U y estos B? Bueno, si eso es B, y eso tiene una magnitud, U es igual a la magnitud de B por el coseno de U. Perdón, por el coseno de este ángulo de acá. ¿Ya? Y así obtengo U. ¿Ok? Así obtengo U y B lo mismo, pero con el seno. Entonces, en este caso, de acá abajo, ¿son positivo o negativo? U, el componente de U está en el eje positivo del X, por lo tanto es mayor a 0. El componente B está en el eje positivo del eje Y, y por lo tanto también es mayor a 0. ¿Ya? Y ese es un ejemplo ya más compuesto. Entonces, sigamos. Ya sabemos que U es mayor que 0. ¿Ya? Sabemos que U es mayor que 0, sabemos que acá hace frío, o sea, perdón, que acá está warm, acá está cálido. Entonces, tenemos que U es mayor que 0, y de T a de X, ¿es mayor que 0 o menor que 0 acá, chicos? Si es que acá está X, acá abajo. Bueno, veamos. dt en S de X, ¿es mayor, es positivo o negativo? ¿Saben ver eso? Respóndanme que sí, y si no saben, también respóndanme que no saben, porque de ese modo nosotros podemos quedarnos un ratito más en esta materia y entenderlo hasta que lo entendamos. O sea, yo no tengo problema digamos, en explicarles, aunque nos tengamos que devolver, ¿ya? Pero díganme si entienden y también díganme si no entienden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es de T a de X acá? ¿Positivo o negativo? Ya sabemos que U es positivo, pero de T a de X, ¿cómo es? ¿Cómo cambia la temperatura con el eje X? ¿Cambia, crece o disminuye? La temperatura a lo largo del eje X, ¿crece o disminuye? Acá tengo T menos 1, acá tengo T, acá tengo T más 1. ¿Crece o disminuye a lo largo del eje X? Crece, ¿cierto? Porque acá la temperatura es menor y a lo largo, a medida que yo voy avanzando por el eje X, la temperatura se hace más cálida. Crece porque acá hay T menos 1, aquí hay T y aquí hay T más 1. Entonces, dt en el de X va a ser, dt va a ser mayor a 0 en el eje X y dx también va a ser mayor a 0, ¿cierto? Porque en ese dt en ese de X va a ser todo mayor a 0. Y por lo tanto esa expresión va a ser mayor a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta expresión va a ser mayor a 0. Es decir, este término de acá, el término de la advección de temperatura, va a ser mayor a 0 en este caso. Mayor a 0. ¿Ya? Ahora, el cambio local, por ejemplo, si es que queremos saber aquí, en este punto, ¿el aire se está calentando o se está enfriando? Bueno, voy a ver el término advectivo, y si este término advectivo es mayor a 0, quiere decir que hay una advección de aire frío. Entonces, este punto se está enfriando. ¿Por qué? Porque este viento U está transportando aire frío hacia zonas cálidas. Por lo tanto, este aire frío de acá se está transportando hacia allá y está haciendo que localmente acá en este punto la temperatura disminuya y por lo tanto localmente este de T a de T sea menor a 0. Ya este factor de acá sea menor a 0. ¿Ya? Perdón. Ah, sí. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la advección. Y acá hay un ejemplo, pero yo me tengo que ir, así que vamos a verlo, a retomarlo mañana. Mientras tanto, les recomiendo que lean esta parte que está en el libro para que lo traten de entender un poquito más. Y mañana entonces, antes de comenzar la clase, me dicen cómo van, cómo lo van entendiendo o qué dudas han tenido. Y ahí entonces yo se los explico desde la base, si es que quieren todo, no tengo problema en hacerlo. Si es que yo creo que probablemente tenemos que recuperar una clase, así que precisamente yo creo que ahora es el momento de hacerlo en esta parte de la materia difícil que estamos.
Porque claro, el objetivo de estas ecuaciones es llegar a entender por qué el viento se mueve de la forma en que se mueve. Entonces, súper importante. Créanme que cuando lo entiendan al final va a ser genial. De verdad va a ser genial. De verdad, créanme, se les va a abrir, se les va a abrir un horizonte de posibilidades, pero magnífico, así que sean constantes. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, Vivi, bacán. Entonces nos vemos mañana a las 8:30. Profe, hola, quería hacer una pregunta, por Hola, favor. Miguel, dime nomás. Que mañana tengo una reunión con un Ah, asistente ¿verdad? social Sí. a las 9:30. Quería preguntarle Chuta. si qué vamos a estar haciendo a esa hora. Quizás tenemos un recreíto justo a esa hora. ¿A qué hora? ¿A las 9:30? Sí, Sí, bueno, hagamos eso, pues. Tengamos clase desde las 8:45 hasta las 9:30. ya, funciona estupendo. Y ahí tú te salís 15 minutitos y tratáis de meterte lo antes que podáis, pues, para que Sí, no perdáis tanto. apenas termino la reunión, me meto al tiro, sí. Y entonces Listo. empecemos a las 8:45. Ya, muy amable, gracias. Ya, chiquillos, cuídense que estén bien. Chao. Chao.